Diferentes contenidos, incluidos esos súper moderadores. Y bueno, seguimos con la siguiente y segunda mesa redonda dedicada a la innovación abierta, y os pido un gran aplauso para la gran moderadora que viene a continuación, Esther Molina, periodista de innovación, Forbes, El Español, etc. Un fuerte aplauso. Yo creo que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me vais a permitir que me quito la mascarilla. Esto es un respiro casi. Ya nos queda menos, esperamos, para quitarnos esto definitivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Emilio Corchado, por supuesto, y a todo el equipo de Startup Olé, maravillosos como siempre. Me hace ilusión estar aquí esta tarde por dos puntos principales. El primero, lógicamente, por esta inauguración oficial de la 8ª edición de un evento del que soy forofa, puedo decir. He estado prácticamente en casi todas las ediciones y cada año se las ingenian y no es fácil con un evento de la magnitud y de las características que todos conocemos que tiene Startup Olé, para sorprendernos, para innovar. Precisamente vamos a hablar de innovación abierta y al final para hacer que todos estemos a gusto en esa maravillosa ciudad que es Salamanca. Y el segundo punto es algo personal y yo creo que os lo voy a contar, pero yo estuve 2 años en este Palacio de la Bolsa haciendo el cierre de la Bolsa de Madrid para la agencia EFE, en esa sala de prensa. Así que para mí es un pequeño placer volver siempre a casa. Aquí pasamos muchísimas tardes, en mi caso, con los compañeros de distintos medios de comunicación en este edificio majestuoso que siempre, como digo, es un pequeño placer volver a pisar el parqué. Dicho lo cual, quiero felicitar a José de Ascri por esa moderación. No sé si se ha salido, creo que sí, pero bueno, luego se lo comentaremos seguro en el networking que viene a continuación de esta mesa, que es el último panel, como sabéis, de la tarde, de la presentación. Pero insisto que no es fácil tampoco moderar. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, con mucha energía. Creo que no es su papel habitual, así que enhorabuena de verdad, gratamente sorprendida. Y a mí me gustaría, como digo, invitar a subir. Os voy a pedir que por favor vayáis ocupando vuestros asientos a medida que os vaya nombrando a los protagonistas, los auténticos protagonistas de este último panel de la tarde. Y como digo, vamos a hablar de innovación abierta. Innovación abierta, a mí la palabra innovación me encanta. Al final es un poco abstracta. Innovación para mí no es otra cosa que mejorar. Innovar es mejorar. Yo creo que muchas veces, esto lo he repetido en muchas entrevistas, en muchos eventos, a veces nos obsesionamos un poco con intentar ser pioneros, con intentar crear algo de cero, con intentar ser los primeros que inventen X, y nos olvidamos que innovar también es mejorar lo que ya existe. Y mejorar lo que ya existe tiene muchísimo más potencial si se hace con aliados. Para en los casos y en los puntos en los que tú no llegues, pues seguramente en el caso de una corporate pueda facilitar las cosas a una startup y viceversa, porque al final es una relación en la que hay que contrarrestar pluses y contras, ¿no? No me quiero enrollar más, saben muchísimo más que yo de innovación abierta, e invito a subir en primer lugar a Cristina Martín, de Startup Manager de Accenture España. Por favor, un aplauso para ella. Pasa aquí, Cristina. Quiero invitar también a Óscar Cantalejo, que es Investment Manager de Iberdrola. Aplauso para Óscar, aquí a mi vera. Invito también a Carlos Blanco, que le veo por ahí, cofundador y Managing Partner de Encomenda Smart Capital. Aplauso para Carlos. A Estela Vilches, que es Ventures and Open Innovation de Enagas Emprende. Arriba, Estela, por favor. Y por último, pero no menos importante, a Javier González, Innovation Manager de Acciona. Aplauso para él.
y ya estamos todos. Yo creo que para ir desengrasando, si os parece, a mí me gustaría preguntaros en primer lugar, porque creo que todos los que estamos aquí somos, iba a decir partners, vosotros desde luego mucho más que yo, pero habéis sido protagonistas, habéis disfrutado de las últimas ediciones de Startup Olé, y me gustaría preguntaros, también un poco por alusión al lanzamiento desde este Palacio de la Bolsa de la 8ª edición de Startup Olé, ¿qué esperáis de Startup Olé 8ª edición que vamos a poder celebrar todos en Salamanca el próximo mes de septiembre? No sé si, Javier, por ejemplo, ¿quieres empezar? ¿Qué esperas de esta nueva edición de Startup Olé? ¿Qué papel vais a jugar Acciona? Bueno, lo primero que esperamos es mucho networking, eso ya está más que claro. Y lo segundo, bueno, para nosotros ha sido un placer. Primero es un placer estar aquí, estar apoyando a Startup Olé, apoyando, gracias a Emilio por la invitación. Desde luego, desde que empezó Startup Olé, sí que vimos que había algo especial, es decir, yo creo que el tema de innovación y sobre todo la parte de innovación abierta siempre ha estado circunscrita a Madrid y Barcelona, y iniciativas como esta que salen desde un punto de partida muchísimo más retrasado que en otras ciudades, pues la verdad que vimos ese punto especial, vimos ese apoyo a ecosistemas de innovación que no son los típicos y de hecho hay algunos casos de éxito que a lo mejor incluso, Emilio, deberías de actualizar esa slide porque tenemos alguna startup salida de Salamanca, conocida en Startup Olé con la que hemos trabajado y además no solamente en España sino también en esa salida hacia Latinoamérica. Es decir, para nosotros de hecho hay una startup que conocimos en un evento de Startup Olé en Santiago de Chile. Con lo cual, ese acercamiento desde el punto de vista de una pequeña localidad, desde el punto de vista de innovación abierta, que no era conocido, era complicado llegar, cómo se ha ido posicionando, cómo ha ido avanzando y evolucionando, pues para nosotros es un placer seguir apoyándola, como lo hemos hecho en otras ocasiones y, desde luego, además de ese networking y esa conexión que empieza a haber y que tenemos incluso con grandes corporaciones, pues que siga así y sigamos identificando esas startups, que al final es lo que realmente es ese nexo de unión, ¿no? Por el que estamos aquí. Claro que sí. Estela, en vuestro caso, desde Nagas. Bueno, nosotros, por supuesto, sorpresas. Cada año nos sorprende Startup Olé en sus ediciones. Sí que estamos viendo la evolución que cada vez empieza a haber un componente más internacional. Fíjate que aunque está en Salamanca, no es el principal polo de innovación en España como Madrid y Barcelona. Tampoco es tan fácil llegar a Salamanca, pero sin embargo, cada edición que hemos ido nos encontramos startups de diferentes lugares y esperamos que poco a poco cada vez estemos ayudando entre todos, entre las corporates, entre las instituciones público-privadas, que sea cada vez más internacional y lo convirtamos en un lugar de referencia. Óscar. Bueno, nosotros fundamentalmente que podamos ir sin mascarilla. Es un poco lo que esperamos de este Startup Olé. Me está pudiendo la presión. No sé si voy a terminar poniéndome la mascarilla, porque creía que teníamos a lo mejor un poco más de distancia. Sí, además me la voy a poner. Venga, yo he visto a los de bolsa, hablando los de BMA, han hablado sin mascarilla, con lo cual los demás ya digo, hasta sí, a partir de ahí ya podemos. Yo como he llegado más tarde, pero los de BMA que se han sentado aquí han hablado sin mascarilla. Bueno, venga, pues cuando hablemos nos la quitamos. No, yo creo que bueno, fuera un poco de eso, que ojalá sea así, pues esperamos que siga siendo un área donde podamos encontrar nuevas oportunidades de inversión y nuevas oportunidades de colaboración también con otros inversores, ¿no? Que es lo que ha sido fundamentalmente para nosotros hasta ahora. Buenísimo. Cristina, ¿vosotros desde Accenture? Pues nada, lo que nos encanta es encontrarnos con nuevo portfolio de startups, de tener esa cercanía y esa posibilidad, ¿no? En un recorrido fantástico, ¿no? Que puede ser el claustro de la universidad, en la iglesia, etcétera, ¿no? Tener esa posibilidad de encontrarte con las startups y yo creo que ese es un punto clave. Y luego, por otro lado, lo que nos encanta también es la cercanía del evento, ¿no? Que realmente tiene el tamaño que ya se ha comentado anteriormente, de tal manera que te puedes conectar fácilmente con los actores clave, ¿no? de este ecosistema. Entonces, bueno, yo creo que
que unido con la parte de diversión, ¿no? Que eso también buscamos. No pasa nada por decirlo. Sí, sí. En Startup Olé nos lo pasamos muy bien. Efectivamente, ¿no? Y bueno, y animamos a que efectivamente haya esta zona, otras zonas que no sean los polos principales que tienen que desarrollarse y yo creo que hay mucho talento y que hay que distribuirlo por el territorio. Desde luego. Carlos. Muy bien, la verdad es que ya llevo varios años yendo, soy un forofo y encima yo cuando voy a un evento networking espero siempre hacer varias cosas, encontrar proyectos donde invertir, encontrar talento emprendedor que tiene ganas de crear negocio, hablar con otros inversores con quien poder coinvertir, conocer potenciales inversores para mi fondo y en la última edición me pasaron todas esas cosas. Conocí proyectos donde invertir, hablé con coinversores, hice networking, vi emprendedores interesantes, encontré un LP para mi fondo, pero es que encima en la comida descubrí un vino de toro espectacular, ¿vale? Que además se puede comprar, Emilio, el de la última edición, por 8,95 € en las bodegas, ¿vale? Y que es increíble, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues encima hasta eso, y encima si va René, que es el rey de las fiestas, ¿vale? A partir de ahí ya no tengo nada más que decir, ¿vale? Entonces al final, la verdad, me lo he pasado muy bien y seguiré yendo y seguiré apoyando, como siempre, a Emilio y a todo su equipo. Dicho lo cual, Emilio, es que te has perdido la introducción. He preguntado qué esperarían de Startup Olé. Yo creo que todos han coincidido, networking efectivo además, pero sobre todo también han coincidido en algo muy importante, buen ambiente, diversión, además lo mencionábamos con Cristina, pues mira, hasta la gastronomía. Pues claro que sí, es que Salamanca al final es un emplazamiento maravilloso. Yo creo que Startup Olé es uno de los pocos eventos tan multitudinarios donde ocurre, o sea, quiero decir que tiene como base Salamanca y es un placer, de verdad. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Gracias por hacer esto posible en la 8ª edición, que decía yo que se dice pronto. Bueno, vamos a hablar de innovación abierta ahora sí. Porque, fijaos, hace unas semanas yo leía las conclusiones de un informe, el informe Corporate Venturing Enables, que es una palabreja un poco extraña que está sonando bastante en el ecosistema en los últimos meses, en el que hablaban al final del rol de los facilitadores, estos enables, como universidades y firmas de... Iba a decir capital riesgo, pero Carlos, el otro día en Valladolid, en la presentación del Hub de Castilla y León, y además es una duda que tengo... alguien de por aquí que creo que está me dijo que ya deberíamos evitar la palabra capital riesgo y dirigirnos hacia el capital privado, que es algo que no sé si estás de acuerdo, pero me quedé así y dije, pues esto se lo tengo que preguntar a un inversor. De hecho, en general, el capital riesgo en general suele ser más capital sin riesgo que capital riesgo, ¿vale? Eso empezando por ahí, ¿vale? Porque al final somos más conservadores, aunque evidentemente los que invertimos en startups somos los más crazy de la película, ¿vale? Pero los del otro lado más bien son capital sin riesgo, ¿vale? Pero yo creo que me da exactamente igual el nombre, es decir, me da exactamente igual el nombre. Lo que es importante es que siga yendo, que sigamos convenciendo a los inversores que inviertan en private equity y en venture capital, que estos cada vez sigan invirtiendo en startups, que cada vez haya más emprendedores que se atrevan a dejar de ser funcionario o trabajador de Accenture o similares y se atrevan a emprender. Invito a hacerlo a los que están cerquita mío, ¿vale? Y digamos, y continuar creciendo el ecosistema. Antes se hablaba de lo bien que va Francia, 8 o 9 unicornios hace 4 años, 25 ahora. Estábamos a 6 años de ellos. El año pasado les hemos recortado 2 años, estamos a 4 años de ellos. Eso significa que los 3-4 próximos años en el mundo del venture capital, venture privado, como le quieras llamar, y startups, van a pasar un montón de cosas y quien no se meta se está equivocando. Pues ahí estaba la opinión. Yo tenía que preguntarla, que no soy experta tampoco. Le podemos llamar como queramos, pero hay que meterse. Fenomenal. Capital riesgo, capital privado. Decía que hace unas semanas leía las conclusiones de este informe donde destacaban el rol de los facilitadoras, de los enables, en los procesos de innovación abierta. Y me gustaría empezar por aquí. Os pregunto directamente, por ejemplo, Estela, si quieres empezar. Para empezar, ¿la colaboración entre corporates y startups está ganando cada vez más adeptos como medio para obtener nuevas ideas de innovación externa? Sin duda. Además es que el emprendimiento y la innovación se contagia. A mí personalmente me pasó. Yo tengo un background de ingeniería, así que en emprendimiento no tenía mucho, era más analítica y cuando nos llegaban noticias de emprendimiento la verdad que es que borraba el mail. Y bueno, pues gracias a que la compañía vino una persona que venía de una aceleradora de startups, cuando nunca habíamos hablado de la palabra startup en la compañía y tuve la suerte de que se sentó cerca, empecé ya a escucharlo
bueno, pues más en detalle y me enamoró la propuesta, hasta tal punto que también he emprendido, hasta tal punto que me he vuelto un poco crazy, como dice Carlos, hasta he invertido. Me he arrepentido también de invertir. Luego también me he alegrado. Las 6 primeras que hice quedaron, la séptima multiplico por 40. Claro, claro. Tienes que seguir. ¡Buf! Ya llegará, Empecé ya con llegará. 5 o 10.000 por compañía, no es una queja. Espera, vamos a dejar, Carlos, que termine Estela, que si no, no hablamos todos. Estela. Sí, y bueno, la verdad que es que yo creo que lo que hace que se contagie, que sea rápido, que llegue este gen emprendedor a cada vez más gente, es la rapidez con la que se obtienen resultados, ¿no? Y al final los hechos hablan por sí solos y bueno, pues es una manera muy buena que tenemos las corporates de hacer cosas nuevas de forma rápida, de forma barata. El fallo en nuestras empresas, en grandes corporaciones, no está permitido, pero si lo hacemos a través de innovación abierta, que el riesgo es muy limitado, no nos estamos jugando tanto, estamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que facilita, ¿no? Los hechos, que menos de 3 años, pues en nuestro caso hemos invertido en 17 compañías, hemos invertido en fondos de inversión, pero lo importante es que para mí lo más importante es que hemos generado empleo, estamos reduciendo emisiones, estamos cambiando nuestros modelos de negocio y eso está haciendo que incluso la gente más reacia que teníamos en la compañía, a la innovación abierta, ya nos esté preguntando y venga a nosotros directamente por soluciones, ¿no? De, oye, me gustaría probar esto en nuestras instalaciones cuando antes era impensable. Javier, por ahí. Bueno, yo de acuerdo con Estela porque en realidad esto va asociado un poco a la cultura de cada una de las compañías, ¿no? O sea, realmente yo creo que hasta hace muy poco tiempo no se sabía muy bien en las corporaciones qué es exactamente una startup y qué es lo que hace. Normalmente siempre tenemos o los directivos tienen la imagen, ¿no? de unos chavales con un PowerPoint o en un garaje cacharreando y con un riesgo muy grande para un negocio pues apostar por este tipo de empresas. Y poco a poco eso lógicamente se ha ido cambiando y se ha ido cambiando a base de resultados. Es decir, está claro que si tú en algún momento y trabajando pues en programas de colaboración con startups, como estamos haciendo nosotros, no generas un impacto, esto tiene muy poco recorrido. Afortunadamente, pues en nuestro caso no solamente se ha ido incrementando el número de pilotos, sino que se ha ido incrementando el número de negocios involucrados, incluso las localizaciones. La última edición, hemos lanzado la última edición en España, pero la anterior se hizo al mismo tiempo en España y en Chile, con más de 14 pilotos. Otros tantos este año, de hecho cerramos el periodo de aplicaciones el próximo lunes, con una gran respuesta no solamente de las startups, sino de los equipos directivos que son los que nos piden participar en el programa. Es decir, antiguamente o al principio teníamos que rogar prácticamente que por favor nos dejasen hacer un piloto con algunas de las unidades y ahora es al contrario. Ahora hay overbooking y ahora en principio creo que es el momento en que efectivamente las corporaciones han entendido lo que es el modelo de startup, en la colaboración con las grandes corporaciones, la metodología que se le puede aplicar y el impacto real que tienen esos proyectos. Cristina, por aquí. Pues yo creo que tú planteabas la pregunta de que si aportaban ideas a las corporaciones y yo creo que aportan mucho más que ideas, o sea, aportan realidades. Entonces, que es solucionar un problema que ahora mismo puedes tener en una compañía, en un proceso en el cual esa startup tiene un conocimiento profundo y específico que da solución a ese problema. Entonces, sí que puede ser, cuando las startups están en modo semilla, te pueden dar esas ideas, ¿no?, hacia dónde va el mercado y qué posibles soluciones puedes incorporar o qué posibles competidores te pueden salir, ¿no?, o cómo pueden destrozar tu negocio o destrozar o aportar. Pero lo que yo creo que eso en el modo semilla, pero en las startups que ya están preparadas para el go-to-market, lo que resuelven es una solución y hay que integrarlas. Entonces, ahí las corporaciones lo que sí que pueden ayudar es a escalar esas soluciones, porque igual pueden dar una solución a un pequeño problema, pero o a 100 clientes, pero no cuando tienes 1 millón o 10 millones de clientes. Entonces, las compañías lo que pueden ayudar es
en esa parte, ¿no? Y validar ese modelo que es de escalado, ¿no? Óscar. Bueno, yo creo que, al menos lo que yo percibo fundamentalmente, es que hemos tenido la suerte, ¿no?, de estar y de estar en la ola, ¿no?, de cuando venía el tsunami. Nosotros empezamos la actividad en 2008 empezamos a invertir y creo que éramos de las pocas corporaciones, no solo en España, sino casi te diría en Europa, y fundamentalmente tratábamos de ir a Estados Unidos, ¿no?, que era donde veíamos más cultura y donde nos salían más oportunidades, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Dentro de la casa hay mucha más receptividad a día de hoy, tanto a hacer inversiones como a otras actividades de financiar pilotos, pruebas, etcétera. Y esto, pues, sinceramente, no creo que sea mérito nuestro. Aquí hay un mérito de todos en el sentido de que hoy en día todo el mundo sabe lo que es una startup. Nadie lo sabía prácticamente cuando empezamos. Hoy en día todo el mundo tiene mucho interés por esto. Quizá es, bueno, pues un poco incluso demasiado a lo mejor, desde el punto de vista de Hot Topic, pero yo creo que eso, desde luego, a las personas que trabajamos en este área, pues nos ha hecho la vida mucho más sencilla, ¿no? Carlos, ¿qué opinas? Hot Topic. Yo un poco, por mi experiencia, es básicamente a través de Connector Startup Accelerator hemos gestionado la aceleradora de Porsche, la aceleradora de SEAT, la aceleradora de Novartis, la aceleradora de Bankia, la aceleradora de Banca. Y empecé hace muchos años a hablar con corporaciones y con los departamentos de innovación. Evidentemente, oigo el discurso actual frente a lo que yo me encontré hace 4, 5 y 6 años y ha evolucionado una barbaridad, ¿vale? La realidad es que todavía hay muchísimas compañías que siguen sin tener personas suficientemente preparadas al frente de innovación, no hablo de vuestro caso, para poder hablar un idioma con una startup. Uno está hablando en alemán y el otro en chino. El chino no renuncia a hablar en alemán, el alemán no renuncia a hablar el chino y siguen sin entenderse en general es lo que más veo, pero veo una evolución muy positiva. Yo una de esas aceleradoras viví como, después de que una startup acaba de cerrar una ronda de inversión a 2 millones de valoración, el corporate, yo quiero invertir, pero yo quiero invertir a 1 porque es que yo te puedo aportar. Pero si hay inversores que acaban de invertir a 2, tienes que sumarte y o inviertes a 2 o no inviertes. No. Es que el flujo de caja, y yo digo, perdona, el flujo de caja no es un criterio para valorar una startup, ¿vale? Eso tuve que decir, pero no invirtieron a 1. Ahora esta compañía vale 40, ¿vale? Es decir, hubiera multiplicado por, no sé, 15, ¿vale? Es decir, y en general lo que me he encontrado en el camino es una evolución de aprender. Las aceleradoras les ha servido a mucho caso para empezar a aprender a comunicarse. Ahora os estáis empezando, hablo en general, no hablo de los casos de los que ya lo hacéis en general, el corporate se empieza a atrever a invertir en alguna startup. Apenas invertís en VCs, mientras que en Alemania y en Francia prácticamente todas las corporaciones están invirtiendo una auténtica barbaridad en los 5 o 10 principales VCs del país. Aquí en España, 4 perras y mal contadas, ¿vale? Pero yo espero y deseo que sigáis evolucionando, ¿vale? Que sigan fichando a gente que sepa de startups, sobre todo exemprendedores, para que podáis aplicar esa cultura. Cuando escucho he cogido una startup para intentar coger ideas, la acabas de nombrar hace un rato, yo me asusto, porque es que esto no va de ideas, va de personas, ¿vale? Es un negocio que va de personas, no va de ideas. Yo, si queréis ideas, de verdad, dime el sector que quieras y te mando un pack de 20 interesantes para hacer gratis, free, ¿vale? Las ideas no valen nada. En este sector lo que vale es la ejecución, la dificultad es encontrar buenos equipos y eso es lo que hay que hacer. Y que entendáis las corporaciones que al startup le interesan solo 2 cosas vuestras: vuestros clientes y vuestro dinero. Cuando le empiezas a decir que mi conocimiento, que no sé qué, que mi experiencia, no le interesa. Quiere vuestro dinero y vuestros clientes, nada más. Y que el día que lo entendáis y lo apliquéis, se podrá trabajar bien con startups. No, súper directo. No sé si alguien quiere contestar a Carlos. Y antes de hacerlo, Óscar, que yo creo que te veo con ganas, quiero aprovechar para decir que, por supuesto, esto No, sí, yo creo que al Óscar final me tiene da que haber un razón. poco de interacción y seguro que agradecemos destinar los últimos 10 minutos, como ha hecho José en la mesa anterior, si os parece, por si hay alguna pregunta, hay alguna reflexión, incluso alguien quiere contestar, por ejemplo, a alguna de las respuestas de los ponentes, que podáis hacerlo, ¿vale? Id pensándola para cuando luego lo lancemos. Óscar. No, bueno, o sea, nosotros eso lo tenemos claro. Yo creo que, evidentemente, ¿no? La startup busca fundamentalmente esas 2 cosas y nosotros, al final, tenemos una aproximación muy de negocio. Desde el punto de vista del equipo nuestro,
vemos como un valor fundamental el equipo, pero desde luego de cara adentro lo que se tiene que vender es el negocio, ¿no? Yo no le puedo decir a mi compañero de negocio, no, este es un equipo fantástico, porque lo que va a decir es, vale, pues contrátales, no me inviertas en una startup, ¿no? Y lo que hay que hacer es un poco crear negocio desde el punto de vista conjunto, ¿no? Y ese es un poco el foco nuestro. La idea de invertir en compañías, más allá de tener un retorno financiero, es crear negocio conjunto que a nosotros nos permita acelerar o mejorar en algún área y a ellos les permita crecer y, evidentemente, generar negocio hacia su compañía, ¿no? Yo creo que esto es súper fundamental. Y eso es un poco la parte más dura de trabajo desde el punto de vista de una corporación en la que pues a veces vemos un poco la partida, como decía un poco a lo mejor Carlos, desde el punto de vista de la posición de fuerza, ¿no? de dominio, y para que la relación funcione, pues desde luego tienes que cambiar eso. No sé si alguien más quiere decir algo, Estela. Por supuesto dinero, por supuesto contactos, pero hay que añadir algo más que podemos hacer las corporates, sobre todo en el sector de la energía, y es que estas empresas no pueden pasar de fabricar, hablamos de deep tech, no pueden pasar de fabricar un equipo de producción de energía a hacerlo en su casa, ¿no? Y querer luego hacerlo grande. O sea, me he encontrado con proyectos que lo han probado en su propia casa, que está fenomenal, muy valientes. Pero lo que podemos ofrecer las corporates, que ojo, no es fácil, porque luego lo hablas con nuestros directores de infraestructuras y te dicen, oye, la seguridad es lo primero, no nos podemos poner aquí a hacer pruebas. Pero donde sí que tenemos que trabajar es en ofrecer nuestras infraestructuras, intentar hacer un entorno de pruebas real antes de ponernos a escalar y tener ese puente entre lo que hago en casa, lo que hago en el laboratorio, que ojalá cada vez haya en España más científicos emprendedores, y lo que necesita el mercado. Y hay un gap entre medias que tenemos que ayudar con inversión, pero también con nuestras infraestructuras para que lo prueben. Javier. Sí, vamos, yo también, en principio, el tema de los clientes o del dinero, pues obviamente es importante, pero nosotros hemos tenido en nuestro programa una startup que ha venido de Silicon Valley y te puedo asegurar que no ha venido por el dinero que dábamos en el piloto. O sea, yo creo que hay una parte de expectativas, de posibilidades a futuro que tienes que vender muy bien, que tienes que, lógicamente, es una relación de confianza, pero ahí un poco al hilo de lo que dice Estela, es decir, estás poniendo conocimiento y a lo mejor eso no es suficiente, pero el conocimiento, la involucración de personas expertas en un área y además la posibilidad de probar esas tecnologías en un entorno real, pues puede suponer a una empresa muchísimo valor, mucho más que el dinero que pueda conseguir durante el piloto, siempre y cuando haya esa relación de confianza y haya unas reglas del juego bien claras para las startups. Es decir, que si por lo que sea esa colaboración no llega a buen puerto, pues esa startup tiene salida perfectamente libre para que incluso pueda trabajar con los competidores de Acciona, en este caso, y además usando todo lo que ha aprendido durante el piloto. Esa salida clara yo creo que también es un aliciente para empresas que quieran trabajar y quieran colaborar con nosotros y, por supuesto, la generación de expectativas, pero que también están en ambas áreas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las startups como desde el punto de vista de las unidades de negocio. Yo creo que el dinero es importante, pero o sea, yo he tenido 40 50 entrevistas con startups en las últimas 2 semanas porque estamos en pleno proceso de scouting, y lo del dinero del piloto te puedo asegurar que no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera pregunta, ¿no? Javier, cuando me refería a clientes, me refería a negocio, o sea, me refería a eso, refería a negocio. Pero o sea, precisamente la oportunidad, y te digo, y bueno, tú lo conoces, ha habido startups que no tienen el conocimiento suficiente o que vienen de otro sector con una tecnología que puede ser transversal. Para una empresa como Acciona, que está en agua, en construcción, en servicios, en energía, es un mundo de posibilidades, porque al final pueden escalar incluso en las propias divisiones de la compañía, fruto de esa colaboración y esa visibilidad. Y efectivamente, eso es un cliente de por sí, pero no solamente eso, sino que te abre multitud de mercados que permitirá luego crecer hacia otros clientes. Y es verdad que está claro que eso es negocio y eso es dinero, y eso es la razón por la que vienen las startups. Cristina. Yo estoy totalmente de acuerdo que las startups, que por lo menos las que están preparadas para ir al mercado, buscan los clientes, y yo creo que el modelo que usamos nosotros al menos es: vamos a estos clientes a los cuales identificamos las oportunidades,
a las cuales se puede ir conjuntamente y presentamos a 5 o 6 clientes para validar si ese modelo funciona. Si no funciona, pues bueno, nos conocemos, si vemos nuevas posibles oportunidades en el futuro, continuamos, y si no, pues bueno, encantados de conocernos, ¿no? Entonces es un modelo de validación en este sentido. Pero ya digo que tiene que ser startups en un estado maduro, en un estado que ya es de estado semilla o de prototipo, pues coincido con ellos. O sea, hay que tener un espacio donde probar, que tú lo has probado en tu casa o en una infraestructura pequeña, y no lo puedes incluir en una infraestructura crítica donde un banco tiene que estar dando los préstamos o una energética generar la energía, ¿no? Óscar. Yo creo que, y en esta mesa que estamos hablando un poco de innovación abierta, y además liga un poco con lo que decían al principio, ¿no? La startup tiene que saber lo que busca, y hay muchas que vienen y no buscan de nosotros la inversión, y además vienen solo por la parte de clientes, y lo que quieren es hacer ese piloto, tener acceso, una referencia comercial y poder venderle a tus clientes un producto o lo que sea, ¿no? No necesariamente, y en algún caso te queda claro que quieren un inversor desde el punto de vista estratégico en la compañía porque no les hace falta el dinero, lo que quieren es crecer en el negocio, ¿no? Y eso hace que en nuestro caso, quizá un poco diferente del de un inversor puramente financiero, pues nos encajen mucho más este tipo de actividades, ¿no? Y no solo la parte de inversión, que bueno, que es una de las partes importantes de la actividad, pero que para nosotros al final, como herramienta de innovación dentro de una corporación, lo que tratamos es de que la compañía al final tenga acceso a las mejores herramientas de innovación, que no sean todos desarrollos internos, y para eso no necesariamente tiene que ser vía inversión, ¿no? Lo que pasa es que aquí en esta mesa estáis 3 de infraestructuras. Entonces, Correcto, el tipo de también un startup que viene. sector. Yo he hecho 7 acciones corporativas de 5 sectores distintos, ninguno infraestructuras. La queja más repetida de los 35 startups que pasaron por allí es que las corporaciones apenas en aquel momento, repito, estaban invirtiendo. Y evidentemente sí que buscaban negocio, ¿vale? Pero todavía vosotros ahora estáis más desarrollados. Vosotros tenéis una infraestructura que quizá al que se os acerca le es muy útil, pero a lo mejor en el mundo de las finanzas, en el mundo de los vehículos, en el mundo del juego, en otros mundos, o en el mundo de la salud, pues no es la infraestructura lo que necesita otro tipo, necesita la parte comercial, negocio, y necesita inversión, ¿vale? Quizá los que sois infraestructuras se os acercan por otro tema distinto. Oye, tengo que decir que para la moderadora de una mesa redonda, esto que acaba de pasar es la mesa redonda perfecta. Cuando se genera debate de por sí entre los participantes sin tener que sacarlo cariñosamente, un poco a veces con sacacorchos. Así que enhorabuena, de verdad. Veo mucha energía en esta mesa. A mí me gustaría incidir, por avanzar un poquito, en algo que ha comentado Óscar y me ha llamado la atención, y además estoy de acuerdo. Óscar decía antes, es que cuando hablamos de innovación abierta, sobre todo cuando hablamos de programas, hay muchos. Este hot topic que se ha generado en los últimos años. Yo también tengo esa sensación. Me gustaría preguntar si creéis que hay una burbuja de programas de innovación abierta que en algún momento quizá pueda estallar. No sé si tenéis la sensación de que se ha producido los años previos a la pandemia, sobre todo, pero también todavía se mantienen bastantes, un boom de programas de Open Innovation. Yo he llegado a pensar que hay más programas que startups con las que aliarse. Yo creo que no hay un boom. De hecho, falta gente, ¿no? Yo creo que todos deberían tener uno, y que además los que ya tenemos un programa, pues debemos tratar de que siga creciendo, ¿no? No estamos hablando de programas, en mi opinión, desproporcionados, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de tamaños de compañía. Yo creo que se hacen las cosas de manera, y creo que hay que hacerlas así, de manera con criterio y de manera sostenible, y yo creo que hay cabida para que todo el mundo tenga su programa de innovación abierta, que además es una herramienta, en nuestra experiencia, muy útil para las compañías. No sé, por ahí, Javier, ¿qué piensas tú de este tema? Bueno, yo asocio burbuja como algo artificial, ¿no? Y realmente sí que veo que a la hora de hablar con las startups o pues convencerlas, ¿no?, para que participen en un programa como el que podemos tener nosotros,
pues al principio son más escépticos. Yo creo que esto del teatro de la innovación, los grandes eventos con 50 startups y al día siguiente no pasa nada, pues obviamente cada vez es más complicado para ese tipo de iniciativas o de empresas que hacen eso seguir hablando con startups, porque este mundo no es tan grande. Desde luego para nosotros lo que sí que notamos es que de primeras las startups con las que contactamos, pues sí, son más escépticas, quieren saber más. Antes hablabas de acción, veían la página web y automáticamente aplicaban el reto. Ahora no, ahora les tienes que explicar cuánto tiempo van a estar, porque hay un coste de oportunidad, porque hay gente que tiene su hoja de ruta bien definida y a lo mejor viene una corporate y piensa que va a cambiar esa hoja de ruta. Y en definitiva yo creo que son malos tiempos para aquellas corporaciones o aquellas iniciativas que realmente no aportan valor o impacto, que es lo que realmente quieren las startups. Estela. Yo creo que es una buena pregunta de debate porque sí que considero que, como tú, que hay demasiados programas de aceleración y bueno, quizás no es necesario que todas las empresas tengamos nuestro propio programa, sino que haya pues, alguna aceleradora que junte el programa de varias empresas. Es lo que se hace en Estados Unidos. Es que eso, al final, Enagás, Acciona, nosotros, Iberdrola, en el tema de energía, nosotros no vamos a hacer solos el impacto y no vamos a hacer el cambio en la transición y la sostenibilidad, lo vamos a hacer juntándonos. Entonces, si trabajamos en una call en el que podamos estar los tres presentes, como ya hemos estado motivado por la pandemia con la call energía positiva, si hubiera más calls energías positivas, creo que nos sería más fácil entre todos de poder hacer proyectos más grandes, o sea, pilotos mucho más grandes de los que nos imaginamos, ¿no? Entonces, me gusta la pregunta porque abre ese debate de, ¿tiene sentido, ¿no?, que cada corporate tenga su programa de aceleración? De momento nosotros lo mantenemos, pero oye, eso no quiere decir que en 5 años lo sigamos manteniendo y a lo mejor solo nos sumemos en iniciativas cuando hay más corporates. Cristina. Yo creo que lo que pasa es que hay una diferencia entre tener un programa de innovación abierta a tener una convocatoria de llamada a startups, ¿no? Entonces, la innovación abierta va mucho más allá de que te juntas con unas startups en las cuales vas a hacer un programa de aceleración de X y que igual vas a invertir parte del dinero o parte del tiempo de los profesionales. O sea, el programa de Open Innovation es cómo vas a incorporar todo eso en tu compañía o cómo vas a hacer negocio con el resto de clientes. Entonces, si esa parte no la tienes unida, porque a veces pasa que las áreas de innovación son las que empiezan esos pilotos, pero no hay un apoyo de las áreas de negocio, pues entonces esto se queda en un piloto muy bonito, que hemos hecho el evento, foto y ya está. Pero no, el resultado tiene que ser, pues, por ejemplo, a mí me miden de cuánto vendo con soluciones de startups. Y entonces tengo un objetivo. Entonces, ahí sí que se ve la aplicación, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, con esos resultados de cuál es el impacto en el negocio, yo creo que se acelera mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fácil, o sea, como conclusiones, la parte fácil es yo tengo un programa de emprendimiento o de innovación abierta porque abro una call y llamo a startups. Entonces, ya está, con eso me hago el clic que soy una empresa innovadora, check, ¿no? Efectivamente. Carlos. Nada que añadir. Qué raro, hijo. No, hombre, ya lo hago, yo lo hago para generar el debate, ahora no hay nada nuevo que decir. Pues vamos a avanzar. También me gustaría preguntaros en qué sectores tenéis puesto el foco en este 2022 a la hora de establecer conexiones de valor, si estamos hablando de innovación abierta. O sea, evidentemente Enagás emprende. Igual lo más obvio, Estela, es pensar, sí, energía, pero no. Indra, a priori, por poner otro ejemplo de otra empresa, está súper interesado en los drones y tiene una infraestructura en la zona norte de España brutal, no sé. No, totalmente. Si es que gracias a la innovación abierta nosotros nos han multiplicado los partners, ¿no? Es una vía muy buena de colaboración entre sectores que antes ni te pensabas, ¿no? Nuestros partners pues eran otras utilities, fondos de inversión de infraestructuras y ya está. Llega la innovación abierta y ahora nos ponemos a hablar pues, con empresas recicladoras de plástico. En nuestra vida nos habíamos puesto a hablar con ellos, pero tenemos un foco común, ¿no?, que es de qué hacemos con el residuo y cómo podemos aprovecharlo. No sé, tenemos un foco también muy importante con la ciencia, con la investigación y que queremos avanzar este año para
bueno, pues para ayudar a que haya más ciencia en mercado, a facilitar ese camino. Pero desde luego, partners de todos los sectores, Indra, bancos, que antes hablábamos de simplemente cliente-proveedor y ahora pues nos hemos convertido en compañeros de viaje en soluciones que antes no nos imaginábamos, ¿no? Óscar, por ejemplo, en vuestro caso, Iberdrola. Bueno, pues la verdad es muy difícil esa pregunta, ¿no? Nosotros buscamos cualquier cosa que pueda tener un impacto y acelerar alguno de nuestros negocios. Antes comentaba ahí con Carlos y me preguntaba, porque se ha hecho público recientemente, hace unas semanas invertimos en una compañía que se llama Aquí tu Reforma, ¿no? Que básicamente pues, lo que ha hecho es digitalizar y tratar de hacer mucho más eficiente el mundo de la reforma del hogar, ¿no? Y me preguntaba si habíamos invertido con una componente financiera, ¿no? Fundamentalmente lo hemos hecho con... industrial, te he dicho. O industrial. Correcto, me preguntaba, ¿no?, cuál de las dos componentes nos había motivado para invertir ahí. Nosotros lo hemos hecho fundamentalmente con una componente industrial, con una componente estratégica y de negocio. O sea, Iberdrola quiere ser líder y seguir apostando por mejorar la eficiencia en los hogares, y en nuestro paquete de soluciones, más allá de todos los productos Smart, etcétera, que estamos ofreciendo a nuestros clientes, entendemos que añadir a esos paquetes y trabajar con compañías líderes en ese sector para mejorar temas de aislamiento, meter en reformas cosas que tengan que ver con eficiencia energética, ir a todo ese tipo de nuevas soluciones, pues puede tener un impacto y acelerar mucho nuestro negocio desde el punto de vista de clientes, ¿no? Y esas son un poco las sinergias que buscamos. ¿De dónde nos vienen? Pues en este caso de manera inesperada de una compañía que hace o que promueve reformas, ¿no? Y en ese sentido, pues a nosotros cuando nos dicen un poco cuáles son nuestras áreas de interés, pues a modo genérico, pues es todo lo que tiene que ver un poco con nuestro negocio, tanto desde el punto de vista de la capacidad renovable que tenemos, como desde el punto de vista de clientes o impacto que pueda tener en nuevos productos y servicios para estos clientes, ¿no? Y eso es súper amplio y abarca, pues casi os diría cualquier pata. Carlos, no sé, en vuestro caso, desde Encomenda, ¿en qué os estáis fijando en 2022? No sé si varía mucho con respecto a 2021. Bueno, en primer lugar, me encanta que Iberdrola haya invertido en la Aquí tu Reforma, porque fui el primer inversor y invertí más barato, ¿vale? Pero no es cuestión de quién es más fuerte ni más guapo. Me encanta que invirtáis en compañías nuestras, ¿vale? Eso me encanta. Cuando y a Malico, que es inversor mío, seguro que también le gusta, ¿vale? Cuando salgamos, Carlos, de ella, pues ya vemos. Saldremos seguro bien, no lo dudo. Yo un poco, bueno, yo soy bastante de datos. Precisamente estuve los últimos 3 días mirando los datos de inversión y tendencias de inversión en Estados Unidos, porque en general acaba ocurriendo otra vez aquí un tiempo después. Ya visualizábamos en 2018-2019 que iba a haber un aumento de B2B, cuando en España lideraba inversión B2C, y efectivamente vino aquí, y en 2019-2021 ha sido B2C la categoría líder de inversión. Luego hablaré de sectores, ¿vale? Y igual que ahora mismo en Estados Unidos llevamos 2-3 meses viendo que el B2C vuelve a subir, significa que de aquí 6, 9, 12 meses volverá a subir el B2C en Europa. Pero en cuanto a verticales, va a continuar FinTech entre la 1, 2, 3, como lleva ya unos cuantos años, seguirá estando, quien lo dé por muerto se equivoca, porque además el blockchain, cripto, da una nueva vida de tipos de startups ahí. HealthTech es la categoría que más ha subido, está ya ante el 2, 3 y sigue estando, lleva ya 12, 14 meses por ahí. Enterprise Software, software de productividad, como se le llama según qué personas le llaman distinto, que estaba hace 3 años como quinto, sexto, está 2, 3 también ahí, va a seguir estando por ahí, ¿vale? En Estados Unidos vuelve a subir mucho todo lo que tiene que ver con FoodTech, ¿vale? Me ha sorprendido, con lo cual si pasa allí, muy posiblemente acabará pasando también aquí, ¿vale? Y en cuanto a otros nuevos sectores, pues el sector de la educación ha subido mucho, ¿vale? Y evidentemente tenemos un sector nuevo que tiene que ver con esta tecnología, que es el que os interesa mucho de la mesa, que es CleanTech, que progresivamente va aumentando y no hay que descartar que en 3-4 años acabe siendo el quinto o sexto segmento por total inversiones. No hay que estar lo que tenga que ver con energía CleanTech, puede haber ahí una oportunidad, ¿vale? Entonces yo creo que desde el punto de vista de sectores, es que hay un montón de sectores interesantes. Al revés, que te diría qué es lo que no es interesante, porque incluso hasta la pandemia resucitó el muerto sector del e-commerce, ¿vale? Que vuelve a estar otra vez interesante e-commerce y marketplace, ¿vale? Cristina. Pues tecnológicamente, me voy a marcar por este área, sería todo lo que ayuda a la migración al cloud,
todas estas soluciones, ¿no? que bueno, pues por un lado está creciendo cada vez más, ¿no? Por otro lado, lo que supone migrar al cloud, que tiene una parte de seguridad, pero en general a todas las compañías, pues yo creo que era la media, ¿no? del año que se estaban atacando a las compañías 730 veces al año, ¿no? Pues en todas las soluciones de ciberseguridad, ya sea de educación, de prevención y luego sobre todo de trampas, ¿no? a los malos, ¿no? Ya que el cibercrimen pues es una fuente de negocios muy relevante, ¿no? Luego todo lo que es en relación con los datos, toda la inteligencia artificial, todos estos modelos que son predictivos e inteligencia que entrena la inteligencia y que da también explicación a esa inteligencia, porque es un mundo complicado y con unos algoritmos en espacios multidimensionales, que entonces no es muy fácil, ¿no? Y que tenga esta parte de ética. Yo creo que también estamos en la década del quantum computing y aquí todos los algoritmos que estén preparados para cuando los ordenadores cuánticos estén listos, y además tenemos una oportunidad en España, que tenemos expertise en el sector del travel, de la banca y demás, de tener esos algoritmos súper preparados para ser dominantes en el mundo en esta parte. La criptografía cuántica, qué temazo, madre mía. Javier, al fondo, ¿en qué estáis interesados vosotros? Pues mira, ha habido una evolución que yo creo que es curiosa, ¿no? Al principio te puede decir, pues startups de inteligencia artificial, de IoT, todo era bastante definido el campo al que accedíamos, ¿no? Para transformar nuestros negocios. Pero te diría que de un tiempo a esta parte, de hecho, está reflejado, ¿no? Incluso los retos que hemos lanzado, todos los retos, se hablaba antes de los objetivos de 2030, van asociados a los objetivos de desarrollo sostenible a los que estás atacando. Yo creo que el término de sostenibilidad, que al principio era algo muy etéreo, ¿no? Empieza a ser recurrente, hablando en términos de inversión de capital en las empresas, y eso se tiene que ver reflejado en la innovación abierta. Entonces, declinando esa parte de sostenibilidad, ¿en qué estamos interesados? Pues en la descarbonización de nuestros sectores, en la industrialización de los sectores para ser más competitivos, todo lo que tiene que ver con economía circular, que va a ser un gran área, todo muy general, por supuesto, pero luego eso lógicamente va desarrollándose y generándose retos que puedan ser desarrollados pilotos por startups, ¿no? Al final, esos nuevos modelos de negocio asociados a infraestructuras de movilidad, por ejemplo, son cosas que son grandes áreas, que no son de nadie en concreto, son transversales. La transición energética de nuestros clientes, por supuesto, es otro área de interés, pero al final creo que deberíamos o en nuestro caso, pensamos en grande, ¿no? Pensamos en objetivos de desarrollo sostenible, que luego eso se materializará en pilotos, pero da una idea de un poco hacia dónde tendemos, ¿no? Ya yo creo que el tema de los sectores empieza a ser muy difuso, las tecnologías empiezan a ser muy difusas, y creo que tenemos que aprovechar el momento para hablar de grandes retos, ¿no? El reto de la lucha contra el cambio climático, apoyándonos en la innovación abierta. Esther, perdona por añadir, movilidad logística en Estados Unidos también sigue siendo permanentemente cuarto, quinto cada mes en tamaño inversión, o sea que toda la parte de movilidad queda recorrido todavía un montón. Esther, perdona, un mensaje importante para los emprendedores o los que quieran emprender aquí en la mesa, y Carlos lo está destacando mucho. A veces no hace falta perder el tiempo en buscar la idea. Se puede ver qué está ocurriendo en otros mercados, como ha comentado. Me gusta mirar qué está ocurriendo en Estados Unidos para ver dónde voy a invertir, en Europa o en España. Pues pasa lo mismo cuando se quiere innovar, ¿no? O sea, hay gente que quiere innovar, pero no saben qué. Bueno, pues se puede mirar qué está funcionando allí y, desde luego, dedicar el tiempo a lo que es realmente importante, que es el plan de ejecución, que es lo que hace que merezca la pena, ¿no? O sea, que está todo inventado, ¿eh? Hoy cuando me llega una startup y me dice que esto es algo nuevo, no hay nadie que lo haga como yo, digo, bueno, uno, vuelve a hacerte el estudio de mercado porque seguro que hay, y dos, si no hay nadie, pues es que igual no tiene sentido de mercado, ¿no? Interesante. No sé si hay alguna pregunta en el público, creo que nos da tiempo a hacer por lo menos un par. Mira, al fondo, y aquí hay otra. Pues con estas dos preguntas nos vamos a quedar. Hola, buenas tardes. Soy Ángeles de Cruz Roja. Entonces, os oigo hablar de invertir en entidades de todo tipo, de todos los sectores, pero la parte social no sale en ningún sitio.
Efectivamente, la parte social pues da muy pocos réditos, da muy pocos beneficios, pero sí que es cierto que ayuda a aliviar la vida de muchas personas. Entonces, bueno, quería ver en qué medida vuestras entidades, porque hay startups que se dedican a la parte social, a ayudar, a las que les cuesta muchísimo pues llegar, porque hay muy pocas ayudas en este sector. Nosotros tenemos una bolsa importante de entidades, de startups con las que colaboramos. Ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Red Social Innovation, que estamos trabajando con Cruz Roja Francesa para todas las startups, para compartir buenas prácticas y para ayudar, y quería saber desde vuestras entidades cómo veis que también se pueda invertir en este tipo de entidades. Gracias. Si me permites, como antes lo ha comentado José, estabas cuando José Zuraiz ha hablado antes, digamos... Bueno, yo te voy a dar mi visión. Yo, en mi caso, soy un fondo de inversión de capital riesgo, que tengo unos inversores que invierten en mí porque lo que quieren es darme 1 euro y que 8 años después les devuelva 3, ¿vale? Con lo cual son mis clientes, ¿vale? Y a mí me pagan por invertir en empresas, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el lado social, quiero distinguir 2 cosas. Lo que es las ONGs o empresas o entidades sociales de las empresas que además hacen una labor social, ¿vale? Entonces, yo como fondo de inversión sí voy a invertir en una empresa que realmente apoya haga cosas de apoyo a la sociedad. No voy a invertir en una entidad que haga algo social porque yo no me refiero a que invertáis en Cruz Roja, ni mucho menos. No hablo de Cruz Roja. Yo lo que os quiero decir es que a nosotros nos acercan muchísimas startups que quieren desarrollar proyectos en la parte social y que encuentran muchísimos problemas porque no hay tantas ayudas. En general, por lo que yo he visto y recibo muchos proyectos, no han trabajado bien la parte plan de empresa. O sea, yo me encuentro gente que me está defendiendo en esa reunión la parte social, pero cuando yo le intento hablar del modelo de negocio, del coste de captación del cliente, de qué en canal va, no sabe de qué le estoy hablando. Entonces, yo creo que muchas de estas empresas sociales tienen que mejorar mucho la parte empresa, se han focalizado en la parte social y deberían en los equipos incorporar gente que supiera de marketing, de ventas, de empresa, de negocio. Yo lo que he visto, y piensa que soy el fondo que recibe más deal flow en España, con lo cual recibo 20, 25 cada mes que tienen que ver con impacto social, pero en general han trabajado. Y luego hay fondos específicos, como es Situbi, que tiene una aceleradora, ¿vale?, que ya están trabajando eso. O sea, yo no me creo que Situbi rechace un proyecto interesante. Cogen muchísimos proyectos cada semestre, les apoyan a muchos, invierten en muchos. Entonces, quizá lo que tenéis que hacer es hablar con los 2 o 3 actores grandes de la parte social, que seguro que ya lo habéis hecho, ¿vale? Y uno de ellos es Situbi, que es con quien te recomiendo que habléis, que es el que yo conozco. A ver, si yo eso lo tengo claro y hablamos con ellos, lo que te quiero decir, yo te cuento nuestra experiencia como organización social, que se acercan muchas pequeñas empresas, no todas están mal organizadas, muchas tienen planes de... No lo sé, yo solo digo que normalmente ejemplo, mi trabajo habitual es pegarme de hostias para poder invertir en las startups buenas, ¿vale? Con lo cual, no conozco ningún caso de una startup interesante donde no tenga que empezar a meter los codos con el de al lado para poder invertir. Si en esas startups no quiere invertir nadie, invito al emprendedor, en general del sector que sea social o no, que se plantee qué está haciendo mal. O pasa algo en el equipo, o pasa algo en el mercado, o pasa algo en el business model. Pero en general, ahora mismo, en el mercado de startups hay codos para poder invertir. Estamos todos queriendo invertir en las mismas. Y si un proyecto no encuentra inversión, y yo me lo encuentro en mi aceleradora, que algunos no lo encuentran, les digo, replantéatelo. Algo pasa. O no gustas tú, que eres el líder, o no gusta tu equipo, o no gusta el mercado, o no gusta el business model, o no gusta el producto, lo que sea. Pero algo falla, porque ahora mismo hay muchísimo dinero. Entonces, yo lo que te invitaría es que en vez de que les enseñes de que empieza a quejarse, se planteen de que algo pasa, porque hay muchísimo dinero para invertir. Perdón, antes de nada, es que este debate nos daría para otra mesa redonda y acordaos que a continuación viene un networking maravilloso, un cóctel en el parque donde seguro que podéis seguir debatiendo, Carlos y tú, si os parece. Pero me gustaría terminar con esta pregunta aquí en las primeras filas. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Bueno, es un comentario con una preguntilla al final, pero que iba también en esta línea, ¿no? Yo soy Fernando Mérida, del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea. Gracias por la masterclass. O sea, la primera sesión me ha parecido fantástica, pero esta me ha parecido excelente. Yo he aprendido un montón escuchándoos a todos.
he aprendido sobre todo la importancia de la cultura. Cuando comentabais tú en particular y los demás sobre cómo ha crecido la expectativa de la innovación en abierto, yo recuerdo que en el 2009, que yo trabajaba en el Ministerio de Ciencia e Innovación, ya hablábamos desde la Administración Pública de la innovación en abierto, ya hablábamos de las startups, ya hablábamos desde la Administración Pública. Aquí esto quiero decirlo como defensor de la Administración Pública y de los funcionarios a los que tú recomiendas a tus emprendedores que no vayan a la función pública. Quiero decir que la importancia... yo entiendo perfectamente tu argumentario, lo entiendo y lo respeto totalmente, pero quiero decir que la importancia de la definición de las políticas por parte de las administraciones públicas y la manera de apoyar el discurso que hoy por hoy decís que incluso todavía no ha llegado suficientemente a otras corporaciones, sigue siendo necesario el trabajo en la cultura de la innovación abierta, el trabajo en la cultura de la innovación, del emprendimiento y de la innovación abierta. Incluso además yendo más allá, como bien decías tú, sobre el tema de abrirnos a la innovación en abierta teniendo en cuenta los contenidos sociales, ¿no? Hacer innovación comprometida, hacer innovación responsable, en este concepto ahora que desde la Comisión Europea se traslada, ¿no? El intento de que todas aquellas iniciativas que se desarrollan tengan en cuenta, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible y no solamente, digamos, asociados a estas tecnologías o a estas áreas que han sido protagonistas de la mesa por necesidad, porque evidentemente la mayor parte de los que estáis aquí pertenecéis a un ámbito muy concreto, pero desde luego yo creo que la cultura esa, me encanta ver cómo progresa y cómo es el resultado al final de estos esfuerzos conjuntos entre las administraciones públicas, entre las empresas, las corporaciones y también me parece relevantísimo entre la sociedad civil, que la sociedad civil a través de los distintos mecanismos que existan pueda incidir en de qué manera se apoyan distintas innovaciones que pueden tener una componente tecnológica, social, económica y demás. Pues pero muchísimas gracias. Yo creo... Brevemente. Vale, muy brevemente. O sea, yo creo, y además en la presentación, ¿no?, que hubo al principio, donde había representación mucho de la Administración, se ve un poco y se percibe esa apuesta y ese liderazgo. Nosotros firmamos con Invierte hace muchos años ya, 10 años, el primer acuerdo de coinversión y allí éramos unas cuantas empresas que teníamos ya un programa y que firmamos ese acuerdo de coinversión, ¿no? En la nueva modalidad y el nuevo Invierte con inversores homologados, pues hay un montón de fondos y de empresas que estamos homologadas para coinvertir, ¿no? Y ese empuje de la administración pública pues va teniendo reflejo y al principio éramos menos y ha ido creciendo, ¿no? Yo creo que cuando yo decía un poco el crecimiento desde el punto de vista de ecosistema, me refiero fundamentalmente desde el punto de vista de las compañías, ¿no? Yo creo que eso repercute a la vez en vosotros y cada vez tendréis más trabajo en ese sentido con ese tipo de programas, pero fundamentalmente desde el punto de vista de percepción en las compañías como algo útil y necesario tener un programa de inversión o de innovación abierta, ¿no?, que permita canalizar hacia la compañía soluciones que dentro no tendrían desarrollo, ¿no? Y muy brevemente, desde el punto de vista de la parte social, o sea, nosotros desde el punto de vista de Iberdrola tenemos una fundación Iberdrola, tenemos actividades desde el punto de vista social y nosotros el apoyo que damos a eso desde el programa es invertir en aquellas compañías que puedan tener ese impacto en áreas en las que nosotros tenemos algún compromiso y donde creemos que con esas empresas pues hay un modelo de negocio también viable que va a hacer que crezca, ¿no? Y en eso hemos invertido en compañías fundamentalmente que tienen que ver con temas de electrificación en países en vías de desarrollo para llevar electricidad, luz a nuevos beneficiarios y también en temas de reforestación o de capital natural en el que nosotros también tenemos un compromiso como compañía y en el que, bueno, pues está enmarcado también el reto que Emilio mostraba antes, con idea de buscar iniciativas y candidatos a reforestar zonas rurales, ¿no? No sé si alguien quiere, Estela. Sí, con el tema de la cultura, yo estoy de acuerdo. La empresa que vaya a poner su programa de innovación abierta y primero no haya trabajado la cultura, dos cosas. O una asumo porque no se hace nada, o dos, tiene las horas contadas el programa. Entonces, efectivamente, hay que trabajar la cultura.
Ya no sé si antes o durante, pero desde luego tiene que estar ahí, porque si no es muy fácil, te van a decir no, 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 y no será cambio real. 20 segundos, Esther, perdona, tú primero, Cristina. Vale. Yo duro 20 segundos, pero tú primero, Cristina. No, sí, por la parte social, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros en Accenture tenemos una plataforma en la cual se pone en contacto con todas las soluciones que mapean con esos ODS, y entonces aquí hablamos de desigualdad de género, salario, etcétera. Con las compañías que necesitan soluciones que pueden cubrir, que tienen que cubrir esos objetivos. Entonces ahí yo te animo que luego hablamos para incluirlas. Yo, y sé que alguno, y este comentario puede generar polémica, pero ya Emilio me conoce y si me invitas por eso, tenemos dos de los principales unicornios de España, Glovo y Cabify, que no os imagináis la labor social que hacen. Os invito, cuando entráis en un Cabify y os tenéis un chofer de 55 años, le preguntéis de qué trabajaba antes. Descubriréis la labor social que hace Cabify con esas personas. Os invito a que penséis ¿qué estarían haciendo las personas que están repartiendo en Glovo si no estuviera Glovo? Cuando Glovo no existía, esas 25 o 30.000 personas, ¿dónde estarían trabajando? Porque posiblemente no tendríamos trabajo para ellos, ¿vale? Entonces la labor social se hace incluso en empresas como Cabify y Glovo o muchas otras, y no se ve. Hay que saber ver la labor social que muchas startups están haciendo y que encima hasta se le critica luego por hacerlo. Un aplauso espontáneo, creo que ha sido Pilar. Oye, nos vamos a quedar con esta reflexión. Muchísimas gracias, de verdad. Cristina Martín, Óscar Cantalejo, Carlos Blanco, Estela Vilches y Javier González. Fuerte aplauso para ellos, ahora sí. Gracias. Creo que nos están pidiendo una foto y nos vemos en el parqué. Ponnos sin mascarilla, ponnos sin mascarilla. Antes de que os vayáis, por favor, de que os vayáis a la siguiente actividad, parece que, bueno, utilizando una metáfora, ahora se acaba el software, vamos a por el hardware, ¿vale? Comienza la actividad tan importante como la actual porque es el networking. Y os voy a pedir a todos que os apetezca que nos hagamos una foto en los tableros, sí, allí en los fotocall, antes de, primero nos hacemos una foto aquí y luego vamos todos para allá. Así que si vais poquito a poco caminando para allá, nos hacemos una foto y empieza el cóctel, la parte dura de la actividad.